El latifundio multiplica las bocas, pero no los panes. La producción agropecuaria por habitante de América Latina es hoy menor que en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. 30 años largos han transcurrido. En el mundo, la producción de alimentos creció en este periodo, en la misma proporción en que en nuestras tierras disminuyó. La estructura del atraso del campo latinoamericano opera también como una estructura del desperdicio. Desperdicio de la fuerza de trabajo, de la tierra disponible, de los capitales, del producto y sobre todo, desperdicio de las huidizas oportunidades históricas del desarrollo. El latifundio y su pariente pobre, el minifundio, constituyen en casi todos los países latinoamericanos el cuello de botella que estrangula el crecimiento agropecuario y el desarrollo de la economía toda. El régimen de propiedad imprime su sello al régimen de producción. El 1,5% de los propietarios agrícolas latinoamericanos posee la mitad del total de tierras cultivables y América Latina gasta anualmente más de $500 millones en comprar al extranjero alimentos que podría producir sin dificultad en sus inmensas y fértiles tierras. Apenas un 5% de la superficie total se encuentra bajo cultivo, la proporción más baja del mundo y, en consecuencia, el desperdicio más grande. En las escasas tierras cultivadas, los rendimientos son además muy bajos y las técnicas modernas de producción virtual, monopolio de las grandes empresas agrícolas, en su mayoría extranjeras, se usan de tal modo que en vez de ayudar a los suelos, los envenenan para ganar el máximo en el mínimo tiempo. El latifundio integra, a veces como Rey Sol, una constelación de poder que, para usar la feliz expresión de Masa Zavala, multiplica los hambrientos, pero no los panes. En vez de absorber mano de obra, el latifundio la expulsa. En 40 años, los trabajadores latinoamericanos del campo se han reducido en más de un 20%. Sobran tecnócratas dispuestos a afirmar, aplicando mecánicamente recetas hechas, que este es un índice de progreso. La urbanización acelerada, el traslado masivo de la población campesina, los desocupados que el sistema vomita sin descanso, afluyen en efecto a las ciudades y extienden sus suburbios. Pero las fábricas que también segregan desocupados a medida que se modernizan no brindan refugio a esta mano de obra excedente y no especializada. Los adelantos tecnológicos del campo, cuando ocurren, agudizan el problema. Se incrementan las ganancias de los terratenientes al incorporar medios más modernos a la explotación de sus propiedades. Pero más brazos quedan sin actividad y se hace más ancha la brecha que separa a ricos y pobres. La introducción de los equipos motorizados, por ejemplo, elimina más empleos rurales de los que crea. Los latinoamericanos que producen en jornadas de sol a sol los alimentos sufren normalmente desnutrición. Sus ingresos son miserables. La renta que el campo genera se gasta en las ciudades o emigra al extranjero. Las mejores técnicas que aumentan los rendimientos magros del suelo, pero dejan intacto el régimen de propiedad vigente, no resultan, por cierto, aunque contribuyan al progreso general, una bendición para los campesinos. No crecen sus salarios ni su participación en las cosechas. El campo irradia pobreza para muchos y riqueza para muy pocos. Las avionetas privadas sobrevuelan los desiertos miserables. Se multiplica el lujo estéril en los grandes balnearios y Europa hierve de turistas latinoamericanos rebosantes de dinero, que descuidan el cultivo de sus tierras, pero no descuidan, faltaba más, el cultivo de sus espíritus. Paul Bauroch atribuye la debilidad principal de la economía del tercer mundo al hecho de que su productividad agrícola media solo alcance a la mitad del nivel alcanzado en vísperas de la revolución industrial por los países hoy desarrollados. En efecto, la industria, para expandirse armoniosamente, requeriría un aumento mucho mayor de la producción de alimentos y de materias primas agropecuarias. Alimentos porque las ciudades crecen y comen, materias primas para las fábricas y para la exportación, de manera de disminuir las importaciones agrícolas y aumentar las ventas al exterior, generando las divisas que el desarrollo requiere. Por otra parte,
El sistema de latifundios y minifundios implica el raquitismo del mercado interno de consumo, sin cuya expansión la industria naciente pierde pie. Los salarios de hambre en el campo y el ejército de reserva cada vez más numeroso de los desocupados conspiran en este sentido. Los emigrantes rurales que vienen a golpear a las puertas de las ciudades empujan a la baja el nivel general de las retribuciones obreras. Desde que la Alianza para el Progreso proclamó a los cuatro vientos la necesidad de la reforma agraria, la oligarquía y la tecnocracia no han cesado de elaborar proyectos. Decenas de proyectos gordos, flacos, anchos, angostos duermen en las estanterías de los parlamentos de todos los países latinoamericanos. Ya no es un tema maldito la reforma agraria. Los políticos han aprendido que la mejor manera de no hacerla consiste en invocarla de continuo. Los procesos simultáneos de concentración y pulverización de la propiedad de la tierra continúan, olímpico su curso en la mayoría de los países. No obstante, las excepciones empiezan a abrirse paso. Porque el campo no es solamente un semillero de pobreza, es también un semillero de rebeliones. Aunque las tensiones sociales agudas se oculten a menudo, enmascaradas por la resignación aparente de las masas, el nordeste de Brasil, por ejemplo, impresiona a primera vista como un bastión del fatalismo, cuyos habitantes aceptan morirse de hambre tan pasivamente como aceptan la llegada de la noche al cabo de cada día. Pero no está tan lejos en el tiempo. Al fin y al cabo, la explosión mística de los nordestinos que pelearon junto a sus mesías, apóstoles extravagantes, alzando la cruz y los fusiles contra los ejércitos, para traer a esta tierra el reino de los cielos, ni las furiosas oleadas de violencia de los cangaiceros, los fanáticos y los bandoleros, utopía y venganza, dieron cauce a la protesta social, ciega todavía, de los campesinos desesperados. Las ligas campesinas recuperarían más tarde, profundizándolas en estas tradiciones de lucha. La dictadura militar que usurpó el poder en Brasil en 1964 no demoró en anunciar su reforma agraria. El Instituto Brasileño de Reforma Agraria es, como ha hecho notar Paulo Schilling, un caso único en el mundo. En vez de distribuir tierra a los campesinos, se dedica a expulsarlos, para restituir a los latifundistas las extensiones espontáneamente invadidas o expropiadas por gobiernos anteriores. En 1966 y 1967, antes de que la censura de prensa se aplicara con mayor rigor, los diarios solían dar cuenta de los despojos, los incendios y las persecuciones que las tropas de la policía militar llevaban a cabo por orden del atareado instituto. Otra reforma agraria digna de una antología es la que se promulgó en Ecuador en 1964. El gobierno solo distribuyó tierras improductivas, a la par que facilitó la concentración de las tierras de mejor calidad en manos de los grandes terratenientes. La mitad de las tierras distribuidas por la reforma agraria de Venezuela a partir de 1960 eran de propiedad pública. Las grandes plantaciones comerciales no fueron tocadas y los latifundistas expropiados recibieron indemnizaciones tan altas que obtuvieron espléndidas ganancias y compraron nuevas tierras en otras zonas. El dictador argentino, Juan Carlos Onganía, estuvo a punto de anticipar en 2 años su caída, cuando en 1968 intentó aplicar un nuevo régimen de impuestos a la propiedad rural. El proyecto intentaba gravar las improductivas, llanuras peladas, más severamente que las tierras productivas. La oligarquía vacuna puso el grito en el cielo, movilizó sus propias espadas en el Estado Mayor y Onganía tuvo que olvidar sus heréticas intenciones. La Argentina dispone, como el Uruguay, de praderas naturalmente fértiles que, al influjo de un clima benigno, le han permitido disfrutar de una prosperidad relativa en América Latina. Pero la erosión va mordiendo sin piedad las inmensas llanuras abandonadas que no se aplican al cultivo ni al pastoreo. Y otro tanto ocurre con gran parte de los millones de hectáreas dedicadas a la explotación extensiva del ganado. Como en el caso de Uruguay, aunque en menor grado, esa explotación extensiva está en el trasfondo de la crisis que ha sacudido a la economía argentina en los años 70.
Los latifundistas argentinos no han mostrado suficiente interés para introducir innovaciones técnicas en sus campos. La productividad es todavía baja porque conviene que lo sea. La ley de la ganancia puede más que todas las leyes. La extensión de las propiedades a través de la compra de nuevos campos resulta más lucrativa y menos riesgosa que la puesta en práctica de los medios que la tecnología moderna proporciona para la producción intensiva. En 1931, la sociedad rural oponía el caballo al tractor. Agricultores ganaderos, proclamaban sus dirigentes. Trabajar con caballos en las faenas agrícolas es proteger sus propios intereses y los del país. 20 años después, insistían sus publicaciones. Es más fácil, ha dicho un conocido militar, que llegue pasto al estómago de un caballo que nafta al tanque de un pesado camión. Según los datos de la CEPAL, Argentina tiene, en proporción a las hectáreas de superficie arable, 16 veces menos tractores que Francia y 19 veces menos tractores que el Reino Unido. El país consume también en proporción 140 veces menos fertilizantes que Alemania Occidental. Los rendimientos de trigo, maíz y algodón de la agricultura argentina son bastante más bajos que los rendimientos de esos cultivos en los países desarrollados. Juan Domingo Perón había desafiado los intereses de la oligarquía terrateniente de la Argentina cuando impuso el Estatuto del Peón y el cumplimiento del salario mínimo rural. En 1944, la sociedad rural afirmaba: en la fijación de los salarios es primordial determinar el estándar de vida del peón común. Son a veces tan limitadas sus necesidades materiales que un remanente trae destinos socialmente poco interesantes. La sociedad rural continúa hablando de los peones como si fueran animales, y la honda meditación a propósito de las cortas necesidades de consumo de los trabajadores brinda involuntariamente una buena clave para comprender las limitaciones del desarrollo industrial argentino. El mercado interno no se extiende ni se profundiza en medida suficiente. La política de desarrollo económico que impulsó el propio Perón no rompió nunca la estructura del subdesarrollo agropecuario. En junio de 1952, en un discurso que pronunció desde el Teatro Colón, Perón desmintió que tuviera el propósito de realizar una reforma agraria, y la sociedad rural comentó oficialmente: fue una magistral disertación. En Bolivia, gracias a la reforma agraria de 1952, ha mejorado visiblemente la alimentación en vastas zonas rurales del altiplano, tanto que hasta se ha comprobado cambios de estatura en los campesinos. Sin embargo, el conjunto de la población boliviana consume todavía apenas un 60% de las proteínas y una quinta parte del calcio necesarios en la dieta mínima. Y en las áreas rurales el déficit es aún más agudo que estos promedios. No puede decirse en modo alguno que la reforma agraria haya fracasado, pero la división de las tierras altas no ha bastado para impedir que Bolivia gaste, en nuestros días, la quinta parte de sus divisas en importar alimentos del extranjero. La reforma agraria que ha puesto en práctica desde 1969 el gobierno militar de Perú está asomando como una experiencia de cambio en profundidad. Y en cuanto a la expropiación de algunos latifundios chilenos por parte del gobierno de Eduardo Frei, es de justicia reconocer que abrió el cauce a la reforma agraria radical que el nuevo presidente Salvador Allende anuncia mientras escribo estas páginas.